Cambio climático y uso de energía. Guía de aprendizaje del tema 8. Está claro que las consecuencias de la variabilidad del clima son múltiples. Incluso es preciso considerar que los efectos se dan primeramente en el mismo clima. De hecho, el incremento de la frecuencia de patrones climáticos extremos globales es una consecuencia, y estos a su vez se transforman en causas que provocan consecuencias sobre los ecosistemas y la estructura social y económica del ser humano. Se presentarán a continuación los impactos en diferentes esquemas de nuestro planeta, empezando con el impacto en el clima del planeta, es decir, visto desde una manera global. Actualmente podemos ver cómo ha impactado el clima en todo el planeta. De manera más tangible lo podemos ver en los siguientes ejemplos: en las latitudes septentrionales altas y en la región ártica. A diferencia de la región ártica, las regiones terrestres se han calentado más a prisa que los océanos. Como siguiente tenemos las observaciones efectuadas desde 1961 en la temperatura del océano mundial, la cual ha aumentado hasta en profundidades de 3.000 metros como mínimo, habiendo absorbido los océanos más del 80% del calor incorporado al sistema climático. Como número 3, tenemos que a escala continental, regional y de cuenca oceánica se han observado numerosos cambios, entre otros aspectos del clima como la precipitación. La precipitación entre 1900 y 2005 en un gran número de extensas regiones aumentó considerablemente, principalmente en algunas partes orientales de América del Norte y del Sur, en el norte de Europa y en el Asia septentrional y central, y disminuyó en el Mediterráneo, en el sur de África y en partes del sur de Asia. También tenemos como cuarto punto que las sequías probablemente han aumentado desde los años 70. El impacto en los fenómenos meteorológicos. Si revisamos ejemplos de fenómenos meteorológicos extremos, nos podemos dar cuenta que es muy probable que los días fríos, las noches frías y las escarchas sean ahora menores frecuentes en la mayoría de las áreas terrestres, mientras que los días y noches cálidos serían ahora más frecuentes. Es probable que las olas de calor sean ahora también más frecuentes y que las precipitaciones intensas hayan aumentado en la mayoría de las áreas. Esto quizás ya la mayoría lo experimentó, de acuerdo con la tarea que se realizó en la primera etapa del proyecto, en donde se revisó la parte meteorológica de las entidades de cada integrante del equipo y los cambios percibidos por los alumnos, y como resultado de esta tarea la mayoría concluyó que el clima sí había cambiado. Como siguiente impacto tenemos en el medio ambiente. Desde el punto de vista ambiental, lo que los impactos en el clima han ocasionado, según el IPCC, son fenómenos como los siguientes. Existe la probabilidad de que el nivel del mar haya aumentado desde 1975, como se puede ver en esta imagen. Según el IPCC, el aumento del nivel del mar es debido a la dilatación térmica de los océanos, la cual ha contribuido con un 57%, la disminución de los glaciares y de los casquetes de hielo, la cual contribuyó con un 28%, y el resto es la contribución de las pérdidas de los mantos de hielo polares. Todo esto provocado por los cambios en el clima debido al calentamiento global. El impacto en los ecosistemas terrestres. Además de que los impactos no solo en la cuestión ecosistemas a nivel del mar, sino también en los ecosistemas terrestres, ejemplos de estos son cambios en la composición y productividad de los sistemas ecológicos, pérdida de la biodiversidad, alteraciones en la distribución de las especies de bosques, decoloración y desaparición de los arrecifes de coral. Esto redunda en un ciclo vicioso
en donde se sufre el impacto y esto ocasiona un desequilibrio ambiental que nuevamente recae en impactos en los ecosistemas. Prácticamente todos los ecosistemas del planeta están siendo afectados por el aumento de las temperaturas. Según estudios realizados por el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, descarta casi completamente que la subida del termómetro desde hace medio siglo pueda ser atribuible a causas naturales, aunque cabe aclarar que según este estudio la principal causa de los cambios a escala global es el aumento de las temperaturas, aunque también existen modificaciones causadas por los cambios en el uso de la tierra y la contaminación. En las siguientes imágenes se puede apreciar la deforestación derivada del cambio del uso de suelo y la mortalidad de los peces por efecto de la sequía. En el impacto socioeconómico, los países en desarrollo serían los más afectados, debido a una serie de factores, entre los que destacan su reducido acceso a la tecnología para adaptarse a recursos financieros e información e incluso su localización geográfica, pues muchos de ellos se encuentran en zonas áridas y semiáridas, susceptibles a experimentar aumentos en la frecuencia y magnitud en las sequías. El hecho de que estos países se encuentran en esta situación, además de los efectos directos, habría también efectos colaterales, como lo es el riesgo de hambruna en algunos lugares, donde vive gran parte de la gente más pobre del mundo, y el incremento en el número de personas de contraer malaria, del orden de decenas de millones por año. El impacto en la salud humana. Nada más claro que la siguiente tabla, que muestra los problemas que conllevan el tener cambios en el clima, en el medio ambiente y en la economía de un país, etc. Ahora, analizando el impacto del cambio en el clima de México, el Banco Mundial dice que México es uno de los países más vulnerables por el fenómeno climático. El 15% de su territorio es vulnerable, el 68% de su población también lo es y el 71% de su economía es vulnerable. Consecuencias como las siguientes son las que Estrada Porrúa en 2001 devela en su artículo Cambio climático global, causas y consecuencias. La temperatura podría aumentar de 3 a 4 grados en el noroeste y de más de 2 grados en el sur-sureste. La precipitación sería variable, ya que podría ser más intensa o por el contrario reducirse en toda la República. También en este estudio de Estrada Porrúa se presentan datos sobre las afectaciones en la economía, principalmente en la producción de maíz de temporal en México, la cual se vería afectada de manera negativa, pues la proporción del territorio nacional no apto para este cultivo pasaría de ser de 59.6 a 75%, y solamente entre el 2.5% y el 15.9% sería apta para el cultivo de maíz. Los estudios enfocados a determinar las posibles alteraciones en los tipos de vegetación debido al cambio climático mostraron que el 50% de la vegetación del país tendría modificaciones. Esta tabla nos muestra lo vulnerable que somos como país. Para terminar este tema me gustaría comentar lo que se plantea al final de este tema en la plataforma. México debe diseñar e implementar medidas para proteger sus recursos, ecosistemas y a la población humana, independientemente de que el cambio climático sea totalmente causado por factores antropogénicos, sea causado por una combinación de estos con factores naturales o sea determinado predominantemente por factores naturales. Gracias.